Dios te bendiga y bienvenido al día número 273 de la Biblia en un año. Te saluda Catherine Pérez y gracias por conectarte el día de hoy a leer la palabra de Dios juntamente conmigo. Hoy vamos a estar leyendo el libro de Zacarías, capítulo 4 al capítulo 7 de la Biblia Nueva Traducción Viviente. Y antes de comenzar, me gustaría poder recordarte que este podcast está disponible en 3 plataformas, en Spotify, en Apple Podcasts y en YouTube. Así que lo puedes escuchar en cualquiera de esas 3 plataformas de tu preferencia. Y al igual también te invito a que lo puedas compartir con otras personas para que también ellos se puedan unir a leer la palabra de Dios con cada uno de nosotros por aquí. Aleluya. Así que antes de comenzar, vamos a orar pidiendo a Dios que Él sea quien hable y ministre a cada una de nuestras vidas en este día a través de su palabra. Señor que estás en el cielo, en esta hora te damos gracias por tu amor y tu bondad. Pidiéndote, Señor, que tú seas, Señor, hablando a nuestras vidas y a nuestros corazones, Señor, a través de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Así que vamos a comenzar con la lectura del día de hoy, Zacarías capítulo 4, verso 1 en adelante, y dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces el ángel que había estado hablando conmigo volvió y me despertó como si hubiera estado dormido. ¿Qué ves ahora?, me preguntó. Veo un candelabro de oro macizo con un tazón de aceite encima, contesté. Alrededor del tazón hay 7 lámparas y cada una tiene 7 conductos para las mechas. También veo 2 olivos, uno a cada lado del tazón. Entonces le pregunté al ángel, ¿qué es todo esto, mi señor? ¿Qué significa? ¿No lo sabes?, preguntó el ángel. No, mi señor, le contesté. Entonces me dijo, el Señor dice a Zorobabel, no es por el poder ni por la fuerza, sino por mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Nada impedirá el camino de Zorobabel, ni siquiera una montaña gigantesca, pues se convertirá en llanura delante de él. Y cuando Zorobabel coloque la última piedra del templo en su lugar, la gente gritará, Dios lo bendiga, Dios lo bendiga. Después recibí otro mensaje del Señor. Zorobabel es quien colocó los cimientos de este templo y él los terminará. Así ustedes sabrán que el Señor de los ejércitos celestiales me envió. No menosprecien estos modestos comienzos, pues el Señor se alegrará cuando vea que el trabajo se inicia y que la plomada está en las manos de Zorobabel. Las 7 lámparas representan los ojos del Señor que recorren toda la tierra. Entonces le pregunté al ángel, ¿qué son esos 2 olivos a cada lado del candelabro y las 2 ramas de olivo que vierten aceite dorado por 2 tubos de oro? ¿No lo sabes?, preguntó. No, mi señor, respondí. Entonces él me dijo, representan a los 2 ungidos que están de pie en la corte del Señor de toda la tierra. Zacarías capítulo 5. Levanté otra vez la mirada y vi un rollo volando en el aire. ¿Qué ves?, preguntó el ángel. Veo un rollo que vuela, contesté. Parece tener 10 metros de largo y 5 metros de ancho. Entonces él me dijo, este rollo contiene la maldición que cubrirá toda la tierra. Un lado del rollo dice que los que roban serán desterrados. El otro lado dice que los que juran en falso serán desterrados. El Señor de los ejércitos celestiales dice, envío esa maldición a la casa de cada ladrón y a la casa de todos los que juran en falso, usando mi nombre. Mi maldición se quedará en esa casa y la destruirá por completo, hasta las maderas y las piedras. Entonces el ángel que hablaba conmigo se adelantó y dijo, mira hacia arriba y fíjate en lo que viene. ¿Qué es?, pregunté. Es una canasta para medir grano, respondió, y está llena con los pecados de los habitantes de todo el país. Entonces fue levantada la pesada tapa de plomo de la canasta, y adentro había una mujer sentada.
El ángel dijo: la mujer se llama perversidad. Y la empujó adentro de la canasta otra vez y cerró la pesada tapa. Entonces miré hacia arriba y vi a dos mujeres que volaban hacia nosotros, peleando con el viento. Tenían alas como las de cigüeña y recogieron la canasta y levantaron el vuelo. ¿A dónde llevan la canasta?, le pregunté al ángel. A la tierra de Babilonia, me respondió, a donde construirán un templo para la canasta. Luego, cuando el templo esté listo, colocarán la canasta allí sobre un pedestal. Zacarías capítulo 6. Entonces levanté la mirada otra vez y vi carros de guerra que salían de entre dos montañas de bronce. El primer carro era tirado por caballos rojos, el segundo por caballos negros, el tercero por caballos blancos y el cuarto por poderosos caballos tordos. ¿Y qué son estos, mi señor?, le pregunté al ángel que hablaba conmigo. Son los 4 espíritus del cielo que están delante del Señor de toda la tierra. El ángel contestó: ellos salen a hacer su trabajo. El carro con caballos negros va al norte, el carro con caballos blancos va al occidente y el carro con caballos tordos va al sur. Los poderosos caballos están ansiosos por salir a vigilar la tierra. Así que el Señor dijo: vayan y vigilen la tierra. Entonces salieron de inmediato a hacer el recorrido. Luego el Señor me llamó y me dijo: mira, los que fueron al norte han desahogado el enojo de mi espíritu allí en la tierra del norte. Entonces recibí otro mensaje del Señor. Eldai, Tobías y Jedaías traerán obsequios de plata y oro de los judíos desterrados en Babilonia. En cuanto lleguen, encuéntrate con ellos en la casa de Josías, hijo de Sofonías. Acepta sus obsequios y, con la plata y el oro, haz una corona. Entonces coloca la corona en la cabeza de Jesúa, hijo de Jehosadac, el sumo sacerdote. Dile: el Señor de los ejércitos celestiales declara: este es el hombre llamado el retoño. Él echará ramas desde donde está y construirá el templo del Señor. Así es, Él construirá el templo del Señor. Entonces recibirá el honor real y desde su trono gobernará como rey. También desde su trono servirá como sacerdote y habrá armonía perfecta entre sus dos oficios. La corona servirá de recordatorio en el templo del Señor en reconocimiento a quienes la obsequiaron: Eldai, Tobías, Jedaías y Josías, hijo de Sofonías. Vendrá gente desde tierras lejanas a reedificar el templo del Señor. Cuando esto ocurra, ustedes sabrán que mis mensajes vinieron del Señor de los ejércitos celestiales. Todo esto sucederá si ustedes se aseguran de obedecer lo que dice el Señor su Dios. Zacarías capítulo 7. El 7 de diciembre del 4º año del reinado del rey Darío, el Señor le dio otro mensaje a Zacarías. El pueblo de Betel había enviado a Sarecer y a Regemelec, junto con sus asistentes, para buscar el favor del Señor. Les encargaron hacer la siguiente pregunta a los profetas y a los sacerdotes del templo del Señor de los ejércitos celestiales. ¿Debemos continuar de luto y ayuno para cada verano en el aniversario de la destrucción del templo, como lo hemos estado haciendo durante muchos años? En respuesta, el Señor de los ejércitos celestiales me envió este mensaje. Diles a tu pueblo y a tus sacerdotes: durante estos 70 años de destierro, cuando ayunaban y se vestían de luto en el verano a comienzos del otoño, ¿hacían los ayunos realmente para mí? Incluso ahora, cuando comen y beben en sus festivales santos, ¿no lo hacen para complacerse a sí mismos? ¿No es este el mismo mensaje del Señor que los profetas proclamaron en años anteriores, cuando Jerusalén y los pueblos de Judá estaban llenos de gente y el Negev y las colinas de Judá estaban bien poblados? Luego Zacarías recibió este mensaje del Señor. El Señor de los ejércitos celestiales dice: juzguen con imparcialidad.
y muestren compasión y bondad el uno por el otro. No opriman a las viudas, ni a los huérfanos, ni a los extranjeros, ni a los pobres. Tampoco tramen el mal unos contra otros. Sus antepasados se negaron a escuchar este mensaje, volvieron la espalda tercamente y se taparon los oídos para no oír. Endurecieron su corazón como la piedra para no oír las instrucciones ni los mensajes que el Señor de los ejércitos celestiales les había enviado por su espíritu por medio de los antiguos profetas. Por eso el Señor de los ejércitos celestiales se enojó tanto con ellos. Así como ellos se negaron a escuchar cuando los llamé, tampoco yo los escuché cuando clamaron a mí, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Como un torbellino, los dispersé entre las naciones lejanas, donde vivieron como extranjeros. La tierra quedó tan desolada que nadie pasaba por allí. Convirtieron su hermosa tierra en un desierto. Aleluya. Así que hemos leído Zacarías capítulo 4 al capítulo 7, donde vemos estas visiones y mensajes, donde Dios anima al pueblo en la reconstrucción del templo y enseña que su obra no depende de la fuerza humana y llama a una verdadera obediencia al pueblo que vaya más allá de simplemente de hacer las cosas por hacerlas. En el capítulo 4 vemos nosotros que Zacarías ve un candelabro de oro con un recipiente de aceite y 2 olivos a sus lados. Y vemos que el ángel le explica que esto representa la obra de Dios, no hecha por fuerza humana, sino por su espíritu. Y en el verso 6 se dice, no es por el poder ni por la fuerza, sino por mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Esto no era algo de que había sido producto de los recursos de las fuerzas del pueblo, sino que esto era una obra representativa de Dios. Y vemos que se anuncia que Zorobabel, el líder del pueblo, terminará la reconstrucción del templo a pesar de los obstáculos. Aleluya. En el capítulo 5 vemos nosotros esta primera visión. Un rollo enorme volando. Y dentro de ese rollo vemos nosotros que representa la maldición contra los ladrones y mentirosos. Y en la segunda visión vemos una canasta que encierra a una mujer llamada perversidad. Y esta es llevada lejos. En otras palabras, dando a entender o simbolizando que Dios quitará la maldad del país. Dios iba a limpiar y Dios iba a purificar a su pueblo para que pudiera vivir en santidad, que pudiera agradar al Señor. Y en el capítulo 6 vemos nosotros que Zacarías ve 4 carros con caballos de distintos colores que salen a recorrer la tierra. Y esos 4 carros de caballos representan los juicios que vendrían sobre las naciones. No tan solamente esto, sino que el control de Dios y el juicio de Dios que vendría sobre las naciones. La justicia de Dios se va a cumplir. Y vemos, ¿verdad?, que después de esto, de esta visión o de esa imagen, vemos nosotros que luego se le ordena coronar al sumo sacerdote como símbolo del futuro renuevo, el Mesías, que unirá el sacerdocio y el reinado en perfecta justicia.
Aleluya. Donde se va a llevar a cabo esto. En el versículo 14 dice, la corona servirá de recordatorio en el templo del Señor en reconocimiento a quienes la obsequiaron. Y el verso 15 dice, vendrá gente desde tierras lejanas a reedificar el templo del Señor. Cuando esto ocurra, ustedes sabrán que mis mensajes vinieron del Señor de los ejércitos. Aleluya. Así que vemos estas imágenes representativas a través del capítulo 5 y el capítulo 6. Y en el capítulo 7 vemos nosotros que algunos preguntan si debían seguir ayunando como lo hacían en el exilio, en el destierro. Y vemos la respuesta de Dios, que Dios les responde que lo importante no son los rituales que ellos practicaban, sino el corazón con que ellos estaban llevando a cabo estas prácticas. ¿Con qué corazón lo estaban haciendo? Si lo estaban haciendo simplemente porque era un ritual más, o lo estaban haciendo ellos verdaderamente de corazón, el humillarse delante de Dios y buscar su presencia, el querer honrarlo, el querer hacer la voluntad del Padre, el querer agradar a Dios, tan simplemente. Y vemos nosotros que se les recuerda cómo sus antepasados endurecieron el corazón, y por consecuencia de esto vino el juicio de Dios a través del exilio. Dios quiere un corazón obediente y no prácticas humanas, rituales tan solamente que no lo honran a Él. Aleluya. Así que la obra de Dios depende de Él y no es por nuestras fuerzas, no es por nuestros recursos, sino que Él es su Santo Espíritu el que nos fortalece, es su Santo Espíritu que nos guía y nos direcciona, es Dios que hace las cosas. Aleluya. Y Dios está buscando corazones dispuestos, corazones que le adoren de todo corazón, corazón contrito y humillado que busque honrarlo y adorarlo. Aleluya. Y quiero terminar leyendo en Zacarías capítulo 4, verso 6, donde dice: entonces me dijo, el Señor dice a Zorobabel, no es por el poder ni por la fuerza, sino por mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Aleluya. Así que recordemos en ese día que no es por nuestras fuerzas, no es por nuestros recursos, sino es por el poder del Espíritu de Dios. Es dentro de la voluntad de Dios para nuestras vidas. Aleluya. Así que gracias por haber estado conectado el día de hoy y te espero el día de mañana. Dios te bendiga.